Muy bien, vamos a hablar acerca de los ingredientes básicos del proceso de panadería y pastelería. Para esto, entonces vamos a empezar hablando de cuáles serían los ingredientes primarios. Hay ingredientes primarios y secundarios. Entonces tenemos de entre los primarios o principales harina de trigo, sal, margarina y mantequilla, huevos, azúcar, leudantes químicos y leudantes naturales, gelificantes y esencias. Tenemos el primer ingrediente y uno de los más importantes, el cual va a estructurar el 100% de nuestra formulación en procesos de panadería, galletería y todo lo que tiene que ver con pastas hojaldradas. Hablamos de la harina de trigo. La harina de trigo se obtiene de una graminea denominada trigo. Como tal, tenemos aquí la gráfica de un grano de trigo, el cual consta de unas partes que son indispensables para los procesos de producción. Tenemos el germen, que es donde reposa la carga genética del grano, es rico en vitaminas, aminoácidos y beneficios para la salud, por eso es recomendado para consumir solito. Está el salvado, aunque también se puede emplear en preparaciones. Está el salvado, que es el salvado o pericarpio. El salvado o pericarpio es la corteza del trigo. Digamos que una vez se haya limpiado y lavado, esa corteza nos va a servir como agente de limpieza en el organismo. Hace que los productos sean integrales. Claro que cuando hablamos de producto integral, hablamos de que un producto tenga dentro de la composición de su formulación todos los alimentos completos. Tenemos también el endospermo. El endospermo es una de las partes más importantes del grano porque es donde está presente la cantidad, o sea, digamos, depende de la mayor parte del grano y está constituido por proteínas, por almidones, grasas, calcio, fósforo, hierro y también B1, B12. Y de ahí es de donde sacamos la harina que vamos a utilizar para nuestros procesos de producción, tanto de panadería, pastelería, elaboración de pastas, bueno, bases, etc. Digamos que la harina, al mezclarse con agua en condiciones apropiadas y teniendo en cuenta que sea una harina de buena calidad, nos formará una masa elástica que producirá un delicioso pan con características organolépticas adecuadas. La cantidad de las proteínas insolubles de la harina dependen de la variedad del promedio de lluvias, de la época de cosecha y la fertilidad del área geográfica donde se cultiva. Como bien sabemos, Colombia no es un productor macro de trigo. Nosotros no producimos trigo, tenemos que traerlo de Canadá, de ahí a que los precios de las harinas sean un poco elevados frente a un mercado. Es importante pues que tengamos en cuenta que nosotros no tenemos los medios para el cultivo, es decir, la fertilidad de nuestro suelo no se da, las condiciones apropiadas las tienen ya las tierras canadienses. Existen diferentes tipos de harina y de esto depende el enfoque de cada harina que se emplee. Me explico. Hay harina fuerte o harina panificable. La harina fuerte básicamente es aquella que se emplea para todo lo que son procesos de producción de alimentos de panadería. Llámese panes de todo tipo. Y requieren esos panes o esas masas requieren un trabajo específico, por eso la harina debe tener buena cantidad de proteínas y se habla que tenga de un 9 a un 13% de proteína que finalmente se va a llamar gluten. La harina pastelera o débil de un 7.5 a un 9% de gluten o de proteínas genera un producto ideal para hacer productos de pastelería, una materia prima mejor para hacer productos de pastelería. Ideal para hacer galletas, tortas, mantecadas, eclairs, bases de bizcochuelo, etc. El gluten es proporcionado debido a la cantidad de proteínas que están presentes en la harina. El gluten está constituido por una parte que se llama gliadina, es una de las proteínas, y esa proteína nos produce elasticidad en la masa. Y la otra es la gluteína, que es la que nos genera la estructura del pan. Otro ingrediente importante es la sal, compuesto por cloruro de sodio. Es importante tener en cuenta que sea una sal que tenga una buena granulometría, que tenga una pureza superior. La dosis recomendada frente al proceso como tal está del 0.5 máximo al 2.5 en procesos de panadería.
Las funciones son resaltar los sabores, es un agente antimicrobiano, evita la propagación de microorganismos y bacterias, controla los efectos de fermentación y los efectos de alteración de los leudantes. La mantequilla y la margarina. Estas juegan un papel ya secundario, pero son también importantes en el proceso de producción. La mantequilla es de origen animal, se obtiene a partir del batido de leche de vaca o de la crema o nata. Esta es libre de grasas saturadas debido a que no sufre ningún proceso de hidrogenación, que eso lo sufren las grasas industriales. La margarina, por el contrario, es una emulsión de agua en grasa. Fue inicialmente inventada por un químico francés. La margarina se obtiene de plantas ricas en oleína. La mayor parte de margarinas de consumo son la margarina de palma. Hay diferentes tipos de margarina. Está la margarina para mesa, para culinaria y la margarina de tipo industrial. La margarina de tipo industrial es la ideal para los procesos de panadería y de pastelería, aunque las otras pues son, para cada una tiene su uso. El proceso de producción es muy similar, solo que la margarina de tipo industrial tiene la cantidad de composición en cuanto a emulsificantes, aditivos, que ayudan a facilitar el trabajo y aportan mejores resultados organolépticos y económicos dentro de un proceso. Los tipos de margarina están segmentadas como premium, que es la ideal para todo tipo de productos de alta gama, llámese tortas, ponqués, panes finos, galletas, cremas. Las margarinas multiusos, que son aquellas que se aplican para todos los segmentos de la panadería y la pastelería, son como las guerreras, las todoterreno. Está la margarina económica, que es para usos específicos como por ejemplo panes, de todo tipo de panes de tienda, ¿sí? Están los aliñados grasos, que son para panes industriales. Están las margarinas para pastas hojaldradas. Estas margarinas para pastas hojaldradas son las ideales para hacer, para hacer todo tipo de procesos de producción, como son croissants, hojaldres, pastas danesas. Para este tipo de productos son las margarinas tipo premium y multiusos, y para este tipo de productos son las margarinas de tipo económico. Hay otras margarinas que son los aliñados grasos, que son para panes industriales, tales como perro, hamburguesa, para calados, son ese tipo de margarinas. La margarina debe ser de características específicas, y estas van a ayudar a que las que las masas tengan una plasticidad ideal. Es decir, las margarinas para pastas hojaldradas son diferentes a las margarinas que vienen industriales para la elaboración de productos de batidos y repostería. Otro ingrediente muy importante dentro del proceso de producción son los huevos. Los huevos son la ingrediente base de la pastelería. La estructura es del 90% de todas las preparaciones. Digamos que aporta bastante valor nutricional, son ricos en proteína y lípidos, facilitan la obtención de emulsiones en los procesos de pastelería. Tiene dos partes importantes, una es la yema, la otra es la clara. La yema aporta la tercera parte del peso, es decir, que una yema pesa de 15 a 17 gramos. Es rica en grasa, por esta razón es ideal para emulsionar, para ligar batidos, para estabilizar salsas. La clara aporta 2/3 partes del total del huevo y es una textura transparente, que su composición casi es el 90% de agua y el resto es proteína. La clara es la encargada de aportar textura y volumen en las preparaciones. Permite la coagulación rápida, por esta razón es ideal para la elaboración de merengues, preparaciones que requieran volumen. En los batidos es la encargada de la textura y la miga. El huevo internamente se distribuye aproximadamente en 75%, que equivalente a la clara, que son más o menos 35 gramos, y el 25% de la yema, que es equivalente a un 15%, a 15 gramos, dependiendo del tamaño de los huevos. En cuanto a los huevos, digamos que hay diferentes tipos de batidos. Entonces encontramos los batidos pesados, los batidos livianos y los batidos de mezcla. Para los batidos livianos, el huevo es el protagonista y entrará a ser el 100% de la formulación. Para los batidos pesados, ya es partícipe de los 100%, así sea cuando se habla de 100% de harina, entonces se tiene en cuenta que el 120% debe ser huevos, porque es la mezcla que va a ayudar a la estructura.
Y cuando se habla de batidos de mezcla, sí ya tiene una proporción o un protagonismo inferior del 40 al 60%. El azúcar. Entonces el azúcar es un cuerpo de características sólidas, es blanco cristalino. Digamos que el azúcar también es importante para las preparaciones tanto de panadería como de pastelería. En la panadería es el encargado de proporcionar la humedad y determinar la vida útil del producto. Asimismo, proporciona sabor, da características a la fermentación, pues es un alimento de la levadura. En el caso de la pastelería, este nos va a ayudar muchísimo a la estructura, humedad y desarrollo del producto de pastelería. Y hay diferentes tipos de harina. Tenemos el azúcar morena, que es en la gran mayoría es como para uso doméstico, se utiliza para algunas preparaciones, digamos como son las galletas choco chips. Está el azúcar corriente, que este es el que más se utiliza en la panadería y en la pastelería, pero este es el ideal para la elaboración de productos tanto de panadería y pastelería. Y también tenemos el azúcar en polvo, que es el ideal para productos como galletería, cubiertas plásticas de fondant, y gracias a su composición evita la caramelización y permite crocancia en los productos. Existen otros azúcares como son la fructuosa, el azúcar que se encuentra en la miel de muchas frutas, que es la fructuosa, y se mezcla con glucosa. También está la sacarosa, está la glucosa, que también es una destrosa. Se encuentra en la miel de las frutas, proporciona humedad a ciertos productos como las tortas de chocolate y los brownies. En las salsas aporta un excelente brillo la glucosa. Pasamos a la parte de leudantes. Los leudantes, vamos a hablar de dos importantes. Una es la levadura, de la cual haremos énfasis un poco más adelante. Entonces encontramos que la levadura es un microorganismo vivo que se reproduce en un medio propicio. Se utiliza para procesos de pastelería, especialmente para pastas hojaldradas, danesas y croissant. Pero en sí la levadura solo se utiliza para estos procesos de pastelería. En cuanto a la panadería, definitivamente casi que todos los procesos de panificación están estructurados y dentro de su composición tienen levadura. La levadura se trabaja en porcentajes que van, si es una levadura tipo fresca, se trabaja del 3% en climas fríos al 5% máximo, y si son climas cálidos del 1.5 al 2.5. Tenemos diferentes tipos de levadura de los cuales hablaremos más tarde, pero también vamos a hablar de otro tipo de leudante que es el polvo de hornear. Este es un agente químico leudante que tiene como principio activo el bicarbonato de sodio, pero tiene una acción diferente porque él actúa con la temperatura, mientras que el bicarbonato actúa con la humedad. Hay otros tipos de ingredientes, ya son secundarios, pero pues son indispensables en un proceso primario. Uno de ellos es las esencias, que son aditivos de tipo natural, algunos son de tipo sintético. La composición es agua y aceite. Hay extractos que son puros y de alta concentración. Los colorantes, como son aditivos que en su gran mayoría son de origen vegetal. Se debe tener cuidado con algunos que no sean permitidos por la Organización Mundial de la Salud, ya que podrían ser causantes de enfermedades, tales como el rojo escarlata, como el amarillo huevo, el que se le coloca al pan, aunque yo no lo coloco al pan. Y hay otros que son de cuidado, entonces es importante que los tengamos presentes para no aplicarlos en un proceso. Los leudantes permiten esponjosidad a la masa debido a la capacidad de liberar dióxido de carbono, al igual que las levaduras en los procesos de fermentación alcohólica. Es decir, una levadura genera fermentación alcohólica. El polvo de hornear se activa con la temperatura, mientras el bicarbonato se activa con la humedad. El uso de este ingrediente depende del clima donde estemos. A mayor cantidad de temperatura, menor cantidad de levadura, mayor cantidad de polvo de hornear. Ejemplo, si aquí en Tunja estamos utilizando el 1% de polvo de hornear para 1 kilo, que son 10 gramos, en Cúcuta utilizaremos el 0.5, que equivale a 5 gramos. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son las levaduras. Las levaduras son organismos unicelulares microscópicos que pertenecen a la familia de los hongos. Se producen por gemación, o sea, se dividen, ¿sí? Y por bipartición. Un pan de 0.5 gramos contiene 5 billones de células de levadura aproximadamente. El uso industrial, digamos que depende de la especie llamada Saccharomyces cerevisiae.
existen diferentes tipos de levadura, como está la levadura para panadería, la levadura para destilación del alcohol,